conecto bien y Sí, arrancamos. Sí, te bueno, escucho. perfecto. Eh, yo lo que he hecho para este primer encuentro es un poco estudiar el PDF que vos me compartiste y también identificar Ah, sí, un poco el espacio curricular en lo que digo de microbiología dentro del plan de estudios de la licenciatura en enfermería, ¿viste? Eh, sí, seguramente que vos ya has podido leer y demás este espacio, pero yo quería que para este primer encuentro intentáramos repasar algunas sí. cuestiones que hacen, digamos, al plan de estudios, a los objetivos del espacio curricular y a algunos contenidos mínimos, ¿viste? eh, Ajá, que vos también me has, como para empezar a darle prioridad y digo que vos también me has compartido y para que la próxima reunión vos puedas, digamos, venir como con algo un poquito más preparado estudiar. Sí, respecto de la unidad uno, ¿no? Yo lo que voy a sí, hacer ahora, en concreto, es compartirte pantalla del plan de estudio, ¿verdad? Eh, sí. y vamos a ir repasando algunas cuestiones claves para lo que es digamos, la apertura de la preparación de la materia. ¿Qué cosas no podemos dejar de tener en cuenta para empezar a preparar, digamos, el final, el examen final de la materia? Déjame un segundito que voy a ver si comparto pantalla. Eh, Vale. bueno, ahí está. Bueno, decime cuando vos puedas ver un poco la pantalla y Sí. digo, que veas el plan de estudio. A ver. Sí, acá lo tengo a mano. Acá lo tengo a mano, profe. ¿Al plan de estudio? Sí. Bueno, eh, para comenzar, obviamente es clave el nombre de la materia, microbiología y parasitología. Creo que obviamente este es el eje transversal para poder empezar a comprender el sentido de la importancia del espacio curricular para tu formación como profesional de la salud. No sé si estás pudiendo vos ver la pantalla, digo lo que A estoy ver. compartiendo yo, Sí, estoy viendo. pero bueno, como para partir, vos lo que más o menos tendrías que dar cuenta a la hora de presentarte a rendir es que tengas más o menos bien presentes y claros los objetivos del espacio curricular, los cuales se encuentran en el plan de estudios eh, del año 2018. Es el plan que te rige a vos, ¿no es cierto? Es el Me último, parece que sí. sí, es el plan 324, el plan de estudios 324. Que te pasé, sí. Bueno, es importantísimo siempre para empezar a preparar un examen final que vos recurras al plan de estudio y que puedas dar cuenta, como te vengo diciendo, en principio, antes de pasar al programa de la materia, de que vos puedas identificar eh, de manera general los objetivos que esperan los profesores del espacio curricular que vos apropies, digamos que aquellos logros que ellos esperan que vos estudiando las materias incorpores y también de manera clave los contenidos mínimos. Esto de los contenidos mínimos es muy importante porque te puede dejar ver cuáles son las ideas o los conceptos más trascendentes, más relevantes de cada una de las unidades. Para empezar vamos a repasar rápidamente los objetivos que están presentes en el plan de estudio sobre este espacio curricular y que los docentes esperan que los estudiantes apropien, que en este caso vos
puedas ir incorporando. En primer lugar, conocer la importancia y el papel que desempeñan los microorganismos en la salud y en la enfermedad. Entonces, si uno tiene este objetivo, lo que primero, para que ya vayas tomando registro, lo primero que hay que empezar a comprender es que vos tenés que tener, sabido con claridad el concepto de microorganismos o el concepto de microbiología. O sea, para poder comprender la importancia que desempeñan los microorganismos en la salud y en la enfermedad, ya es Sí. sumamente importante aprenderte la definición de microbiología. ¿Qué es la microbiología? Y también, para arrancar, ¿qué es la parasitología? Eso es, en principio, como eh, central, más allá de la unidad que a vos te toque rendir de manera regular. Esto lo tenés que Sí. saber sí o sí, qué es la microbiología como disciplina, ¿está bien? Ajá. Y cómo Sí. está pensada la aplicación de la misma en el campo, digamos, de la formación de ustedes como profesionales de la salud, en claro, como licenciados en enfermería. Entonces, la definición de microbiología, qué es la parasitología como disciplinas, eso es importante que vos lo empieces como sabiendo. Y también después la definición de microorganismos, qué son los microorganismos, tanto en la salud como en la enfermedad. Porque vos ves rápidamente, decir la microbiología es una disciplina que estudia, ¿no?, a los microorganismos. Obviamente que tiene más en detalle definido el sentido de cómo está pensado para la licenciatura en enfermería. Pero digo, para pasar al siguiente objetivo, microbiología, definición de parasitología y de microorganismos, esto es como importantísimo. Esto no puedes dejar de saberlo para presentarte a rendir. Para empezar. Ajá. Después, todavía no pasamos al programa. Estamos como, vos cualquier materia que vayas a rendir, siempre tenés que agarrar el plan de estudio y mirar los objetivos en principio y también mirar los contenidos mínimos. ¿Qué son los contenidos mínimos? Son los conceptos centrales, los conceptos fundantes, los conceptos más relevantes de la materia, que no podés dejar, más allá de que se encuentran en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, que más allá de eso son conceptos que estructuran la materia. Cualquiera que se va a presentar a rendir y no tiene muy presente los contenidos mínimos, me parece que va un poco a estudiar lo que no sabe, qué hay que aprender. Entonces, para saber qué hay que aprender, siempre hay que mirar los contenidos mínimos y extraer de los mismos los conceptos más protagonistas, digamos, los conceptos que estructuran la materia. Eso significa, para empezar, de que uno sabe cuáles son los conceptos que va a estudiar. Después, a lo largo digamos, del proceso de estudio, después, una vez que vaya incorporando los conceptos, que vaya fijando definiciones, algunas funciones, algunas propiedades, algunas características relevantes de cada uno, digamos, de los conceptos y demás, piensa luego en establecer algunas relaciones, digamos, significativas entre estos distintos conceptos que componen los contenidos mínimos. Pero digo, siempre que vos vayas a empezar a estudiar una materia, eh, vamos a decirlo así de manera bien general, remitite al plan de estudios, mira la materia en el plan de estudio y identifica rápidamente cuáles son los contenidos mínimos. Vamos a pasar, antes de mirar los contenidos mínimos que vos tenés que aprender para rendir, vamos a leer el segundo objetivo, que es identificar los principales grupos de microorganismos, fíjate acá, su estructura, la función, la clasificación y la ecología.
reconocer los mecanismos de defensa en el hombre, digamos. Reconocer y saber cómo trabaja la microbiología en el sistema inmunológico. Rápidamente en este objetivo podemos dar cuenta de que vos necesitas comprender de que los microorganismos ya están agrupados y están clasificados en grandes grupos y que a partir de su composición química, de su estructura, vamos a decir proteica, entre otros aspectos, eh, cumplen una función a partir al grupo al que pertenecen y ya están clasificados. Entonces, para seguir y avanzar, definición de microbiología y parasitología y definición de microorganismos. Después que uno conoce la definición y vamos a decir, incorpora la idea de qué es un microorganismo, ya la fija, la maneja, digamos, la puede aplicar con solvencia, se empieza a como querer agrupar los microorganismos, como dice, los principales grupos de microorganismos, cuál es la estructura de composición química que tiene cada uno de ellos y la función y la clasificación. Entonces, para, digamos, ir sintetizando este segundo objetivo, reconocer que existe un grupo de microorganismos, saber cuáles son esos grupos de microorganismos, cuál es la composición química de la estructura de estos microorganismos que están clasificados en distintos grupos y cuál es la función y clasificación que tienen. Eso es como para empezar a caminar ya, como para empezar a introducirse de lleno en la materia. Ya sabes lo que es un microorganismo, ya sabes cuál es la definición de microbiología, la definición de parasitología, y ahora lo que estás intentando, una vez reconocido en los microorganismos, es reconocer la definición de cada uno de esos grupos, a la estructura química que los compone y sobre todo cuál es la función que cumple cada uno de esos grupos de microorganismos. ¿Está bien? Después, Bien. reconocer las enfermedades, en el tercer objetivo, reconocer las enfermedades producidas por distintos agentes infecciosos, su profilaxis y los factores que contribuyen a la contaminación e infección hospitalaria. Esto ya como para ir ya dentro de la materia, una vez que vos ya sabes la definición de microorganismo, sabes los grupos a los que, digamos, o mejor dicho, sabes cómo se agrupan los microorganismos, sabes cuál es la composición química de su estructura, cuál es, vamos a decir, el polímero proteico que lo caracteriza a cada uno de esos microorganismos, cuál es la función, obviamente, de cada uno y cómo se clasifican en los grupos, ya te empezás a dar cuenta que hay un grupo de microorganismos que son agentes infecciosos y que producen enfermedades. ¿Está bien? Bien. ¿Cuáles son? Ya como para ir ya queriendo dar la vuelta y cerrar esta presentación, decir, preguntarse, o mejor dicho, saber cuáles son aquellos microorganismos que producen las enfermedades y cómo vamos a decir, cuáles son las acciones de prevención, de profilaxis, de cuidado para no contagiarse de esos agentes infecciosos que producen enfermedades dentro de lo que es el campo, digamos, de acción de su práctica como profesional de la salud, como enfermero, los cuidados vamos a decir, de descontaminación, de profilaxis, de desinfección de los aparatos, de la aplicación, digamos, de los dispositivos con los que uno interviene en una práctica de enfermería hospitalaria, está bien, y sobre todo, tener presente cuál es la manera más efectiva de, vamos a decir, evitar la infección intrahospitalaria, que eso es importantísimo en su campo, digamos, de formación, que ustedes lo conozcan bien, lo sepan, que sepan, digamos, qué es la profilaxis,
¿Qué significa el cuidado, digamos, y la prevención de enfermedades producidas por los microorganismos y los distintos grupos de clasificación y de función que compone cada uno de los mismos? Y ya por último, yo te voy tirando así los conceptos. Ahora vamos a hacer una síntesis de todos los objetivos para que vos veas cuáles son las ideas que debes como ir atando, pero después de ya haber manejado a lo largo del programa algunos conceptos, ideas complementarias, definiciones sobre los microorganismos, la profilaxis y digo, las enfermedades que pueden producir como agentes infecciosos y estar siempre atento al cuidado a partir de la desinfección, empezar a aplicar los principios de la microbiología a los procedimientos propios del rol profesional. Entonces acá sabemos que microbiológicamente hablando, ya para terminar, hay que conocer algunos principios en la práctica, digamos, profesional del enfermero como trabajador de la salud, ya en campo, en territorio, ¿no? Hay cosas que el enfermero no debe olvidar nunca, que la enfermera no debe dejar de hacer, no debe dejar de cuidar, y bueno, sobre todo a la hora, digamos, de aplicar tratamientos, cuidados, asistencias, distintos tipos de terapias, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer ya una síntesis de los objetivos de la materia, así como para que vos puedas dar cuenta de lo más importante, es conocer la definición de microbiología y de parasitología, también saber, ya incorporar qué son los microorganismos, tanto en la salud como en la enfermedad, porque los microorganismos, digamos, en la salud también tienen una función eh, que es, por ejemplo, en el trabajo, digamos, del desarrollo de nuestro sistema inmunológico, que funciona a partir de las proteínas que componen esos microorganismos, digamos, o mejor dicho al revés, eh, la composición proteica de cada uno de los microorganismos tiene una función, vamos a decir, importantísima en el sistema inmunológico del ser humano. Y microbiología, la definición de parasitología, la definición de microorganismos, tanto en la salud como en la enfermedad. Después, grupos de microorganismos, estructura, función, clasificación, reconocer los mecanismos en defensa del hombre, esto del sistema inmunológico y del tratamiento proteico de las proteínas, de los microorganismos, perdón. Después, reconocer las enfermedades y también eh, decir que siempre estar atentos a los cuidados de los agentes infecciosos y cuáles son las maneras de, de aplicar una profilaxis efectiva a la práctica para evitar la contaminación, la infección hospitalaria y bueno, por último y ya como un gran grupo de ideas, de tener en cuenta que existen principios de la microbiología aplicados al campo profesional del enfermero. Entonces ahí ya tenés como lo más importante que vas a aprender o que necesitas a incorporar, apropiar, eh, para tener una mirada panorámica. Así, bueno, no puedo dejar de saber qué es la microbiología, no puedo dejar de saber qué es la parasitología, qué son los microorganismos, cuáles son los grupos, cuáles son las estructuras de los microorganismos que componen el mundo microbiológico, cuál es su función, cuáles son las enfermedades que pueden producir, y etcétera. Así. Son cuatro o Pero cinco. todo como una rama. Sí. ¿Eh? Está Perdón. bueno porque es como una rama que lo vas interpretando mejor. Y claro, yo lo que estoy tratando de que vos hagas es que vos veas la totalidad de la materia, vamos a decir, condensada en 6 o 7 ideas que vos después tenés Bien. que empezar a desagregar. ¿Cuáles son esas 6 o 7 ideas? Estas que te estoy mencionando. Voy anotando. Vamos atrás para adelante. Los principios de la microbiología, ¿está bien? ¿Cuáles son Sí. los factores que contribuyen a la contaminación, a la infección hospitalaria, o que pueden producir enfermedades,
por agentes microbiológicos infecciosos, después los grupos de microorganismos, estructura, función y clasificación, y después, aparte de reconocer los mecanismos de defensa, saber que el sistema inmunológico funciona microbiológicamente a partir de microorganismos, y obviamente conocer la definición. Entonces vos ahí ya en estas pocas ideas que yo te acabo de compartir, vos podés mirar todo el panorama de lo que es el espacio curricular, o cuáles son los conceptos que componen y que estructuran en general, de manera total, si vos querés, como para que vos empieces a estudiar qué cosas no podés dejar de saber. Entonces, ahora vamos a pasar a los contenidos mínimos que componen el espacio curricular antes de pasar al programa y al Power que vos me pasaste, al PDF, que acá van los conceptos que también estructuran la materia de manera más teórica, la definición conceptual más teórica, y que vos necesitas incorporar, aprender. Contenidos mínimos. 1. Vamos a empezar. Principios de la microbiología aplicados a las normas que rigen los procedimientos que competen al rol profesional para proteger a las personas de enfermedades infecciosas, parasitarias y tóxicas. Punto. Entonces, sabemos que existe un protocolo de principios, una serie, de pautas, de normas, que nosotros como enfermeros debemos aprender, que nos competen en nuestro rol profesional para proteger y para realizar profilaxis, para establecer cuidados de las personas en general y de los microorganismos que producen enfermedades infecciosas e intrahospitalarias. Obviamente, dentro de este mundo microbiológico, las parasitarias. Entonces, ya sabemos que vos tenés que incorporar cuáles son esos principios microbiológicos para el rol profesional, cuáles son los cuidados y las pautas de protección para las infecciones intrahospitalarias, para no contagiar enfermedades infecciosas, en tu proceder, como enfermero en la práctica, que debes siempre tener todo desinfectado, desde los utensilios, desde los aparatos que uno utiliza, la ropa, el lugar a donde se produce el tratamiento, la terapia, la asistencia al enfermo. Eso como una idea, como un contenido mínimo, vamos a decir, principal a saber. Después de dar cuenta de que hay ciertos principios y normas microbiológicas para el rol profesional, para aplicar el rol profesional, ya vamos viendo, como decíamos recién, fíjate que acá está lo mismo que yo te venía mencionando, los conceptos básicos respecto a la microbiología. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos conceptos básicos, Belén? El concepto de microorganismos, ¿está bien? Sí, ¿Cómo se sí. clasifican? ¿Cuáles son los grupos que componen los distintos microorganismos? ¿Cuáles son las características generales? Las propiedades, si vos querés, cómo se los puede describir, cómo se los puede conocer. Después otro concepto básico, aparte dentro, del mundo de los microorganismos, qué son los parasitismos. Eso también no podés dejar de saber, te lo van a pedir, te van a preguntar. Bueno, ¿qué es el parasitismo? ¿Es un tipo, de microorganismo o se produce a partir del contagio de un microorganismo? ¿Cuáles son las características de una enfermedad producida por un parásito, por ejemplo? ¿Cuáles son las Bien. características de una enfermedad producida por los virus? ¿Cuáles son las características de una bacteria? Porque vamos a decir, dentro de las características generales de los microorganismos y su clasificación en los distintos grupos, podemos decir que tenés los parásitos por un lado, los virus por otro, los hongos y bacterias por otro lado, ¿está bien? Las algas y los protozoos que afectan a la salud del hombre.
y cuáles son las medidas preventivas en cada una, digamos, de las de los procederes, en cada una de las intervenciones que realiza el enfermero, la enfermera como profesional de la salud, para no causar, digamos, contagio, vamos a decir, contaminación e infección de virus o de otros microorganismos de forma intrahospitalaria. ¿eh? Ahí Bien, ya tenés como sabido o ya estamos, digamos, pasando en limpio cuáles son las definiciones que vos tenés que manejar. La definición de microbiología como concepto básico y después la definición de microorganismos, porque la microbiología es una disciplina, ¿no? De la química, vamos a decir que estudia a los microorganismos. Después, aparte, hay que aprender la definición de los microorganismos y cómo se agrupan los mismos, cómo están clasificados, cuáles son sus características, el grupo de los parásitos, el grupo de los virus, el grupo de las bacterias, el grupo de los hongos, de las algas y los protozoos. Eso como segunda idea general después de haber tenido presente, digo, que tenés que apropiarte de los principios de la microbiología aplicados a las normas para, digo, regir el procedimiento como profesional, ¿no? Después, como tercera idea, ya un poco más estructurante de la materia, que ya vamos a pasar a verlas de manera más definida y más focalizada dentro del programa, pero yo necesito que vos mires el plan de estudio para que aprendas a preparar un examen final. Para cada vez que te toque preparar un examen final, el profesor me dijo que está el plan de estudio, que están los sí. objetivos, los contenidos mínimos. ¿Esto lo sabías vos ya? Te había escuchado cuando arrancaste, Sí, hace un par de meses atrás, sí. pero nunca le di importancia yo al plan de estudio. Bueno, el plan de estudio es tu Es guía, importantísimo. es tu Sí, es horizonte mucho de más por eso. trabajo. Claro, Tal cual, sí. vos ahí, vos podés ver con claridad qué cosas son importantes de todo la bibliografía o de todo el material de estudio y de lectura que tenés. Porque a veces los profes te llenan de definiciones, te llenan de ideas, de textos, etcétera, pero con esto vos sabés qué cosas tenés que aprender, qué cosas, Sí, digamos, debes darle importancia. El resto es accesorio. Lo central, lo relevante, está aquí en el plan de estudio, siempre. Entonces, eh, yo digo, ya voy a avanzar y antes de pasar al otro documento, quiero cerrar como esta parte para que vos veas que después de esta segunda gran idea de los conceptos básicos de microbiología y microorganismos, grupos, clasificación, pasamos eh, a los invertebrados causantes de enfermedades en el hombre. ¿Y cuáles son los ciclos biológicos de los invertebrados? ¿Está bien? Eh, bien. ¿Qué son los invertebrados? ¿Vos te acordás de qué son los invertebrados más o menos? No, Bueno, los invertebrados es el grupo, vamos a decir, de seres vivos, ¿está bien? sí, Que no tienen una estructura ósea y que, digamos, de alguna manera no se vertebran, no tienen articulaciones, sino que son organismos vivos, ¿está bien? Eh, son como los que, parásitos, digamos. ¿Cómo? Tienen Tendría que ser como los parásitos. Por ejemplo, entre ellos, pero hay distintos tipos de invertebrados que componen el reino, que digo, que forman parte del reino animal, ¿está bien? Ah, Que sí, son productores de enfermedades. Hay muchísimos tipos de vertebrados y de invertebrados. Los animales, vos sabés que son productores de enfermedades y son transmisores. Los sí. roedores, en general, digamos, otro tipo de insectos, por decirlo, digamos, rápidamente. Algunos otros animales que son
venenosos y producen toxinas, como bueno, sabemos lo que son los reptiles, las serpientes, que producen venenos y que pueden contaminar e infectar, digamos, el sistema inmunológico o el organismo humano. Para ser bien concretos, son tóxicos para el hombre. Entonces, esta es como la tercera gran idea: cuáles son aquellos vertebrados e invertebrados que causan enfermedades o que las transmiten y que tienen todo un que producen todo un ciclo biológico. Vos sabés que cada uno de los microorganismos que vamos a decir, eh, en el cual se contamina o en el cual se infecta el cuerpo humano, tienen todo un ciclo. Vos sabés que los virus tienen todo un proceso de vida que tienen que cumplir dentro del organismo humano para poder curarse, ¿no? Para poder desinfectarse. Las bacterias se pueden tratar tranquilamente con antibióticos porque el sistema inmunológico, digamos, está preparado y lo permite, pero los virus muchas veces deben cumplir con su ciclo biológico para poder nacer, crecer, reproducirse y morir y abandonar, digamos, el organismo humano. ¿Está bien? O sea, cada uno de estos microorganismos tiene vamos a decir, un tratamiento o, mejor dicho, un proceso cuando infecta al ser humano particular, que uno debe conocer en características peculiares, ¿no? Entonces, digo, ¿cuáles son aquellos invertebrados causantes, como los vertebrados que producen toxinas, causantes de enfermedades? Eh, ¿Cuáles son las maneras de esterilizar siempre todos los instrumentos, los dispositivos, digamos, el instrumental con el que el enfermero trabaja? eh, lo- eh, ¿Cuáles son los métodos de desinfección, de profilaxis, valga la redundancia? Y tener siempre presente cuáles son las maneras de evitar las infecciones intrahospitalarias. El enfermero debe ser el primero que debe cuidar, debe velar por el cuidado, digamos, de la contaminación o la infección de microorganismos, sean virus, bacterias, etcétera, dentro de un hospital. Por eso la importancia del aseo, de la desinfección, de la esterilización constante. ¿Está bien? Entonces, acá fíjate que cuando hablamos de infección intrahospitalaria, conocer bien el concepto, como para ir cerrando esta parte, qué es la infección hospitalaria, qué produce, cómo se produce, cuáles podrían ser las consecuencias, cuáles son los mecanismos de defensa que tiene, digamos, el ser humano de este huésped, de este, eh, vamos a decir, de este cuerpo extraño, vivo, vamos a decir, que invade al organismo humano, ¿no es cierto? Con el que se contagia el hombre o la mujer. También la idea y el concepto de los antígenos. ¿Qué son los antígenos? ¿Cuál es, digamos, su utilidad en el mundo de la microbiología, o qué indicadores me pueden, digamos, estar alertando los antígenos, y cuáles son los anticuerpos qué son los anticuerpos y la inmunidad microbiológicamente hablando en el sistema inmunológico del ser humano. Eso también como otra tercera gran idea, tercera o cuarta gran idea. Vos fíjate que pasamos los principios a los conceptos básicos de la microbiología y los microorganismos, su clasificación, segunda idea. La tercera, digo, los grupos hablando de virus, bacterias, hongos, algas. La tercera idea es esta cuestión de los invertebrados causantes de enfermedades, cuáles son los ciclos biológicos del cuerpo extraño dentro del organismo humano, cuáles son aquellos que producen toxinas y veneno, aquellos vegetales, la composición química de los vegetales que resultan tóxicos para el ser humano. Y después pasamos a la cuarta gran idea, que es el tema de la esterilización, dentro de la misma los métodos de desinfección, qué es la infección intrahospitalaria,
te digo cosas que vos no podés dejar de aprender para poder presentarte a rendir. Y por último, las vías de penetración, diseminación y eliminación de los agentes infecciosos. ¿Cuál es el ciclo? Vamos a decir, qué cuidados hay que tener para prever o para prevenir la penetración de los cuerpos extraños en el organismo humano? Eh, ¿Cuál es la manera, digamos, de que se diseminan en el cuerpo y cuál es la forma en que se elimina? ¿Cómo se eliminan estos agentes infecciosos del organismo? Obviamente dependiendo de que sean virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, ¿no? Y bueno, y obviamente la recolección, la conservación y el transporte de muestras con fines de diagnóstico bacteriológico. Epidemias, endemias y pandemias. ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una endemia? ¿Y qué es una pandemia? Por decirlo así. Bueno, ejemplos de pandemia tuvimos hace poco. Ejemplos de epidemia puede ser el virus de mano, boca y pie, que hace poquito hubo, digamos, como un brote epidemiológico. Y bueno, también conocer la definición conceptual de qué es lo que es una endemia. Y también las técnicas para tomar muestras vamos a decir, de recolección y toma de muestras de distintos microorganismos para el diagnóstico bacteriológico. Cuando uno recoge como enfermero muestras de distintos, digamos, enfermedades o microorganismos del cuerpo para poder hacer un diagnóstico a través del microscopio o por análisis, digamos, de orina o sangre. ¿Está bien? En ese sentido, digo, importante de que vos también lo tengas presente. Entonces son 5 grandes cuerpos conceptuales. Yo empezaría por la definición de la microbiología, los microorganismos, la clasificación, los grupos, obviamente las características generales y seguiría por los principios de la microbiología aplicados a las normas del rol del enfermero. Después pasaría al tema, digamos, de los causantes de los invertebrados causantes de enfermedades. Después pasaría a los métodos de esterilización, de infección intrahospitalaria, este concepto. Luego me preocuparía por conocer los conceptos de antígenos, anticuerpos e inmunidad del ser humano. En ese mismo sentido, las vías de penetración de los microorganismos al cuerpo, la eliminación de agentes infecciosos y después, por último, esto de cómo se realizan las técnicas para tomar muestras para poder diagnosticar. ¿Está bien? Bien. Eso es, para comenzar, eh, los elementos conceptuales estructurantes del espacio curricular de microbiología y parasitología. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, voy a pasar a ver si está aquí, al documento que vos me pasaste para que lo conversemos, que vos me des tu punto de vista, que me digas qué es lo que estás necesitando. Porque yo ya te hice una presentación, ahora quiero saber qué necesitas vos de mí, en lo que yo pueda ayudarte para que vos puedas avanzar. En la próxima mesa de examen puedas rendir en julio. ¿Está bien? Que empecemos Bueno, desde hoy a preparar la materia para rendir. Yo tengo una propuesta para hacerte, pero quiero escucharte un poco a vos a ver cuáles son tus dificultades, cuáles son tus necesidades en concreto, para yo saber cómo te puedo ayudar de la mejor forma. Entonces, yo te propongo, antes de escucharte a vos, que para sí. el próximo encuentro no importa que vos lo leas, que tengas una ayuda, memoria, un machete, pero que me prepares la presentación de la unidad 1 de la materia. Bien. Que vos, profe, le preparé la unidad 1. La unidad 1 que está compuesta por este concepto que lo atraviesa toda la unidad
y los conceptos más importantes, digamos, son el de microbiología, el de microorganismos, su clasificación, los grupos, bueno, que vos ahí me puedas empezar a definir estos conceptos teóricos para que luego hacia adelante me digas, profe, preparé ya la unidad 2 y la unidad 3, se la presento. Y vos te vas haciendo tus pequeños mapuntes digamos, de notas con las ideas más importantes de cada una de las unidades para que al final puedas tener una mirada más integral y panorámica de toda la materia. Y si te llegan a hacer una pregunta a los profes el día del examen, vos tengas la capacidad de poder responder articulando los conocimientos y los conceptos de las distintas unidades. Si vos podés lograr hacer esto, la materia ya la tenés probada. Obviamente que puedas definir los conceptos como pide el profe. Sí. Eso es clave. Que vos puedas, en principio, reconocer los conceptos más importantes de cada una de las unidades, como yo les digo siempre, y después poder relacionar estos conceptos de unidad a unidad, poder articularlos. Uno sabe que en la vida laboral del trabajo del enfermero, por decirlo así, para abordar en principio, tiene que tener conocimientos de microbiología y de parasitología porque está en contacto permanente con los microorganismos. Entonces, ahí vos ya tenés una excusa para empezar a hablar. Entonces, decir, bueno, entonces, el espacio curricular, digo, ahora vamos a pasar al programa. Pero digo, vos ya tenés claro y le decís a los profesores en tu discurso que es muy importante aprender los principios de la microbiología, el concepto de microorganismos, cuáles son ellos y demás, bla, 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 porque forman parte, digamos, central, forman parte fundamental de tu trabajo como enfermera el día de mañana, digamos, en tu futuro desempeño. Entonces, ahí, no sé si me estás escuchando, ahí vos ya tenés, ahí ya tenés para empezar a hablar. Ahora contame un poco vos, ¿en qué necesitas que yo voy a tomar nota para que el próximo encuentro ayudarte? Ya sabes cómo empezar, digamos, pero quiero escucharte a vos para saber qué necesitas o qué puedo aportarte yo. No, mira, con los ítems que me diste voy a agarrar la primera unidad. Bien. Y le voy a empezar a aplicar cada cosa, cada ítem, para formarlo, porque así se me va a hacer más fácil. Bueno, mira, ¿te puedo decir algo? Dime. Tenés que empezar a manejar palabras propias del campo profesional de la enfermería. No digas cosas y con que me digas, o sea, trata de esforzarte un poco para ya empezar a incorporar un vocabulario propio de la disciplina de la microbiología y sobre todo del campo de la enfermería como profesional de la salud. Empezar a hablar en un lenguaje propio digamos, del profesional de la enfermería, del profesional de la salud. Eso cuesta un poco, pero hay que practicarlo. Yo por eso te pido de que vos me prepares la primera unidad, por decirlo rápidamente, y me la presentes la semana que viene, o el día que vos puedas. Pero yo te pido que si vamos a empezar a interactuar y a preparar la materia, que hagas el esfuerzo por darle continuidad. Yo te voy a ayudar y ahora voy a tomar nota de lo que vos me pidas para la próxima clase. Porque ahora tengo que abandonarte porque ya está pasando la hora y tengo otra tutoría con otra compañera tuya.
¿viste? Ujú. Pero yo te Bien. quiero pedir que vos me digas qué necesitas. No, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Decime, Voy a preparar la primera unidad dale, y vamos a ir viendo si voy bien, si dale. te entendí. Entonces vamos trabajando con eso. Pero Bueno, sí, yo la semana que viene te tengo preparada la primera unidad y por supuesto vamos a continuar, por porque quiero favor, enfocarme en toda esta materia. si, yo te Yo puedo quiero aprovechar asegurar, los profes, porque si no, claro, estoy si, en el horno. yo te puedo asegurar que si vos le das continuidad una vez por semana, vas a llegar a Sí, rendir súper bien a la próxima mesa y vas a probar. perfecto, Pero vos seguro que tenés sí. que darle continuidad y disciplinarte, decir, bueno, me voy a sentar a estudiar un Sí, ratito todos los días, o una horita por día, o 2 horitas cada 2 días, pero darle continuidad y avanzar. Prepararte primero la primera unidad y así vamos avanzando. Me conversás bien, a mí, porque una vez que vos me expongas a mí las ideas, sí, las definiciones, ya las vas a ir incorporando. sí, sí. Porque si Se vos me te las van los nervios presentas, todo, además. sí, pero digo, una vez que vos me enseñás a mí lo que has aprendido, eso no se te olvida más, Belén. Yo por eso quiero que vos ejercites de esta forma, digo, de que vayamos preparando y que me lo presentes. No importa si vos tenés los machetes ahí al lado tuyo, Ujú. pero eso ayuda a que vos vayas incorporando los conceptos, que los vayas comprendiendo, que los vayas identificando, que vayas encontrándole el sentido a cada uno, digamos, de los mismos, o cada uno, por ejemplo, de los grupos de microorganismos, por decir. Es clave que vos primero estés convencida de que querés darle continuidad a la preparación. Si querés, yo puedo reunirme de manera presencial para ayudarte y también hacemos una reunión con otras compañeras que también me Ajá, están pidiendo y bueno, y vamos viendo qué necesita cada una. Digo, si necesitas lo presencial, si te alcanza lo virtual, genial, mucho mejor. Pero digo, te propongo que me prepares la primera unidad para la próxima clase. Yo antes te voy a explicar el programa ajá, y la unidad uno en correlación con las demás, en relación con las otras, digamos. Pero bien, digo, en vos está que puedas dar cuenta de, digo, de lo importante que significa para vos seguir avanzando académicamente en tu carrera. Yo creo que tenés predisposición, tenés ganas, tenés que por ahí esforzarte un poquito más en el tema de la lectura y del resumen y de ir incorporando estos nuevos términos, estos nuevos conceptos, estos nuevos vocablos, estos nuevos sí, términos, digamos, son propios del lenguaje de la enfermería. ¿Bien? bien, Eso ya te va haciendo como enfermera. Una vez que vos incorporás los códigos del lenguaje conceptual del enfermero, es todo un avance. Bueno, seguro que sí. ¿querés hacerme alguna pregunta, algo? No, no, porque me voy a poner en práctica ahora para sacar el primer, Mira, si vos el necesitas primer el módulo. que yo te ayude, me mandas un mensaje, yo te hago audios para orientarte, Bien, hacemos, digamos, un meet, pero me gustaría que ahora acordemos una próxima reunión. ¿Qué día, qué hora? Así la anoto. bueno, a ver, puede ser el miércoles ¿El a las 5. miércoles a las 5? A las 5, sí. Déjame ver el miércoles a las 5. El miércoles. Bueno, dale el miércoles a las O si no, 5. dígame usted. No, no, yo me voy a acomodar a tus horarios. Yo quiero acomodarme a tus horarios para que vos puedas hacer con tiempo todo lo que te propone. Entonces, Ujú, espero que me presentes un poco la unidad uno y yo te voy a explicar la fundamentación del programa, que es importantísimo que vos perfecto. la sepas para decírsela a los profesores. Decirle, profesor, su materia es re importante, profe, la más importante casi, como corriéndolo por el lado que dispara. Y
y decirle, me aporta a mi formación como licenciado en enfermería conocimientos fundamentales para mi práctica, por esto, por aquello. Entonces dicen, ah, este entendió, esta chica se está dando cuenta, digamos. Y cuando vos empezás a hablar con lenguaje propio de la microbiología, de la enfermería, con términos específicos y cuando empezás a relacionar ideas de las distintas unidades, los profesores dicen, ah, este ya aprendió. Se tocó la unidad 1 y la unidad 3, hablas bien de la unidad 1, decís dos cosas de la unidad 3, pasa el siguiente. Es así, es así. No sé cómo te has presentado alguna vez a rendir esto antes, No, 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 ¿no? porque le tenía miedo y sé que es una materia Bueno, bastante densa y me quería preparar bien. bueno, No quería que me corrieran en primera bueno. instancia, Pero vos pero tengo las cuatro. demostrarle desde el principio que vos te presentaste sabiendo la mayoría de la materia. No te voy a decir todo, porque saber todo uno nunca aprende todo lo que el programa pretende. Pero digo, lo más importante y los conceptos centrales de cada unidad, vos te vas a presentar sabiéndolo. Proponértelo a vos misma eso. Y yo espero que vos te comuniques conmigo para ayudarte. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, Sí, profe. lo que necesites me escribí y yo voy viendo cómo ayudarte. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, Bueno, profe. que tenga buen fin de semana y éxitos. Escribime ya sea sábado, domingo, necesitas ayuda. Pero proponételo vos. ¿Está bien? Proponételo. Ahí está, acá estoy. Bueno, He tenido la cámara apagada. bueno, Belén. Bueno, profe, Gracias por entonces todo. estamos en contacto. Chau, chau. No, por favor. Hasta luego.